El problema de la extracción automática de conocimiento. El problema de la extracción automática de conocimiento, EAK, se centra en la dificultad de desarrollar sistemas computacionales capaces de extraer conocimiento significativo y útil de grandes cantidades de datos. Aunque la minería de datos ofrece herramientas para analizar datos, la verdadera extracción de conocimiento implica un nivel superior de interpretación y comprensión. Desafíos en la extracción automática de conocimiento. La EAK enfrenta numerosos desafíos, incluyendo ambigüedad y ruido en los datos. Los datos reales suelen ser ruidosos, incompletos o ambiguos, dificultando la extracción de conocimiento preciso y confiable. La presencia de errores, valores atípicos y datos inconsistentes puede sesgar los resultados y generar conclusiones erróneas. Complejidad del conocimiento. El conocimiento no siempre se presenta de forma explícita y estructurada. Puede estar implícito en relaciones complejas entre datos, patrones sutiles o información no verbal, lo que hace difícil su extracción automática. Escalabilidad. El volumen de datos disponibles está creciendo exponencialmente, lo que plantea un desafío para la escalabilidad de los algoritmos de EAK. Procesar y analizar grandes conjuntos de datos de manera eficiente y efectiva requiere algoritmos sofisticados y recursos computacionales significativos. Interpretabilidad. Los resultados de los algoritmos de EAK deben ser interpretables por los humanos. Un sistema que produce resultados precisos pero ininteligibles no es útil. La transparencia y la capacidad de explicar cómo se llegó a una conclusión son cruciales para la confianza y la adopción de la EAK. Definición del conocimiento. Definir qué constituye conocimiento en un contexto específico es fundamental. La EAK requiere una clara especificación de los objetivos y las métricas para evaluar la calidad del conocimiento extraído. Enfoques y técnicas. Diversas técnicas se utilizan en la EAK, incluyendo aprendizaje automático. Técnicas como la clasificación, la regresión y el clustering se utilizan para identificar patrones y relaciones en los datos. Minería de datos. Se utilizan algoritmos para descubrir patrones y relaciones interesantes en grandes conjuntos de datos. Procesamiento del lenguaje natural, PNL para extraer conocimiento de texto no estructurado. Se utilizan técnicas de PNL para analizar el lenguaje, identificar entidades, relaciones y sentimientos. Ontologías y bases de conocimiento. Se utilizan para representar el conocimiento de forma estructurada y facilitar su razonamiento y manipulación. Conclusión. La EAK es un campo de investigación activo y desafiante. Aunque se han logrado avances significativos, aún existen importantes obstáculos que superar para desarrollar sistemas capaces de extraer conocimiento de manera fiable y eficiente de datos complejos y a gran escala. La investigación continúa en áreas como el aprendizaje profundo. La representación del conocimiento y la explicación de modelos promete avances en la capacidad de los sistemas para comprender y extraer conocimiento de los datos. ¿Cómo puedo abordar el problema de la extracción automática de conocimiento? Abordar el problema de la extracción automática de conocimiento, EAK, requiere un enfoque multifacético que considera la naturaleza compleja del problema y las limitaciones de las técnicas actuales. No existe una solución única, sino una serie de estrategias y consideraciones que deben tenerse en cuenta. 1. Definición clara del problema y del conocimiento deseado. Antes de comenzar, es crucial definir con precisión qué tipo de conocimiento se busca extraer. ¿Se trata de patrones estadísticos, relaciones causales, reglas, o algún otro tipo de información? Una definición clara guiará la selección de las técnicas y la evaluación de los resultados. La especificación de métricas para evaluar la calidad del conocimiento extraído es igualmente importante. 2. Selección y preprocesamiento de los datos. La calidad de los datos es fundamental para la EAK. Los datos deben ser relevantes para el problema, limpios, sin errores ni inconsistencias, y preprocesados adecuadamente. Esto puede incluir la limpieza de datos, la transformación de variables y la gestión de valores faltantes. El tipo de datos, estructurados, semiestructurados o no estructurados, influirá en las técnicas de EAK a utilizar. 3. Elección de las técnicas de EAK. Existen diversas técnicas de EAK, cada una con sus propias fortalezas y debilidades. La elección dependerá del tipo de datos, el conocimiento deseado y los recursos disponibles. Algunas opciones incluyen técnicas de aprendizaje automático, para identificar patrones y relaciones en datos estructurados, clasificación, regresión, clustering, minería de datos, para descubrir patrones y relaciones interesantes en grandes conjuntos de datos, procesamiento del lenguaje natural, PNL para extraer conocimiento de texto no estructurado, análisis de sentimiento, extracción de entidades.
Redes bayesianas. Para modelar relaciones causales entre variables. Reglas de asociación. Para identificar relaciones frecuentes entre ítems en conjuntos de datos transaccionales. 4. Evaluación y validación de los resultados. Los resultados de la EAK deben ser evaluados cuidadosamente para asegurar su exactitud, relevancia y utilidad. Esto puede implicar la comparación con resultados conocidos, la validación con datos independientes y la evaluación por expertos en el dominio. La interpretabilidad de los resultados es crucial para la confianza y la adopción de la EAK. 5. Iteración y refinamiento. La EAK es un proceso iterativo. Es probable que el primer intento no produzca los resultados deseados. Se requiere iterar sobre los pasos anteriores, ajustando las técnicas, los datos o los parámetros del modelo para mejorar la calidad del conocimiento extraído. En resumen, abordar el problema de la EAK requiere una cuidadosa planificación, una selección adecuada de técnicas y una rigurosa evaluación de los resultados. El éxito depende de una comprensión profunda del problema, de los datos y de las limitaciones de las técnicas disponibles. ¿Qué técnicas de minería de datos son más efectivas? No existe una técnica de minería de datos universalmente más efectiva. La mejor opción depende crucialmente del tipo de datos, el objetivo del análisis y los recursos disponibles. La efectividad se mide por la capacidad de la técnica para lograr los objetivos específicos del proyecto, como la precisión predictiva, la interpretabilidad de los resultados o la eficiencia computacional. Sin embargo, algunas técnicas son ampliamente utilizadas y se consideran robustas en diversas situaciones. Regresión, para predecir un valor numérico continuo basado en variables predictoras. La regresión lineal es sencilla e interpretable, mientras que la regresión logística es ideal para predecir probabilidades. Existen variantes más complejas como la regresión polinomial o la regresión Wedge para manejar datos con alta multicolinealidad. Clasificación, para asignar instancias a categorías discretas. Árboles de decisión, máquinas de vectores de soporte, SVM, y redes neuronales son técnicas populares, cada una con sus ventajas y desventajas en términos de precisión, interpretabilidad y escalabilidad. La elección depende del tamaño del conjunto de datos, la complejidad de las relaciones entre variables y la necesidad de interpretabilidad. Clustering, para agrupar instancias similares. El K-means es un algoritmo sencillo y eficiente, pero requiere especificar el número de clústeres de antemano. Otros algoritmos como el clustering jerárquico o el DSCAN son más flexibles pero pueden ser computacionalmente más costosos. Reglas de asociación, para descubrir relaciones frecuentes entre ítems en conjuntos de datos transaccionales. El algoritmo a priori es un método clásico, pero existen variantes más eficientes como FP-Growth para conjuntos de datos grandes. Análisis de componentes principales, PCA para reducir la dimensionalidad de los datos, simplificando el análisis y mejorando la eficiencia computacional de otros algoritmos. Consideraciones adicionales. Preprocesamiento de datos. La limpieza y preparación de los datos es crucial para el éxito de cualquier técnica de minería de datos. La calidad de los datos influye directamente en la calidad de los resultados. Evaluación de modelos. La selección de la mejor técnica requiere una evaluación rigurosa utilizando métricas apropiadas, como la precisión, la exhaustividad, el F1 score, para clasificación, el RMSE o el R cuadrado, para regresión. La validación cruzada es una técnica importante para evitar el sobreajuste. Interpretabilidad. En algunas aplicaciones, la interpretabilidad de los resultados es tan importante como la precisión. Técnicas como los árboles de decisión son más fáciles de interpretar que las redes neuronales profundas. En resumen, la elección de la técnica más efectiva es una decisión contextual que requiere un análisis cuidadoso del problema, los datos y los objetivos del análisis. A menudo, una combinación de técnicas puede ser la mejor solución. ¿Qué técnicas son más fáciles de implementar? La facilidad de implementación de una técnica de minería de datos depende de varios factores, incluyendo la familiaridad del usuario con las herramientas y lenguajes de programación, la complejidad de los datos y los objetivos del análisis. Sin embargo, algunas técnicas son generalmente consideradas más accesibles para principiantes que otras. Técnicas más fáciles de implementar. Regresión lineal es una técnica estadística clásica, bien entendida y ampliamente documentada. Existen implementaciones en la mayoría de los paquetes estadísticos y de programación, como R, Python con scikit-learn, o incluso Excel, lo que facilita su uso incluso sin un profundo conocimiento matemático. Su interpretabilidad también es una ventaja significativa. Árboles de decisión.
Son relativamente fáciles de visualizar e interpretar. Su implementación es sencilla en la mayoría de las herramientas de minería de datos y aprendizaje automático. No requieren una gran cantidad de preprocesamiento de datos y pueden manejar datos con variables categóricas y numéricas. K-means clustering. Este algoritmo de clustering es simple de entender e implementar. Aunque requiere la especificación del número de clusters, K, su ejecución es rápida y eficiente, incluso en conjuntos de datos grandes. Existen implementaciones en la mayoría de las bibliotecas de aprendizaje automático. Técnicas más complejas. Redes neuronales. Requieren un conocimiento más profundo de matemáticas y programación. Su entrenamiento puede ser computacionalmente costoso y su interpretabilidad es limitada, especialmente en redes profundas. Máquinas de vectores de soporte, SVM. Aunque poderosas, las SVM requieren una cuidadosa selección de parámetros y pueden ser computacionalmente costosas para conjuntos de datos muy grandes. Algoritmos avanzados de clustering, EJSCAN. Hierarchical Clustering. Estos algoritmos pueden ser más complejos de configurar y requieren una comprensión más profunda de los conceptos de clustering. Factores que influyen en la facilidad de implementación. Herramientas y software. El uso de herramientas de minería de datos con interfaces de usuario amigables puede simplificar la implementación de incluso técnicas complejas. Experiencia del usuario. La familiaridad con lenguajes de programación como R o Python, y con las bibliotecas de aprendizaje automático, facilita la implementación de cualquier técnica. Complejidad de los datos. Datos limpios y bien estructurados simplifican el proceso. La limpieza y preprocesamiento de datos pueden ser una parte significativa del esfuerzo de implementación. En resumen, mientras que la regresión lineal, los árboles de decisión y el K-means clustering son generalmente considerados más fáciles de implementar para principiantes, la elección de la técnica más adecuada siempre debe basarse en las necesidades específicas del proyecto y en las habilidades del analista. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.